Buenas tardes. Este ejercicio tiene un circuito con el interruptor abierto, dos resistencias y un capacitor. Ahora, el capacitor está descargado. Si cerramos el interruptor, nos pregunta la corriente que va a circular por la batería al momento de cerrarse el interruptor. ¿Qué va a pasar? Entonces, si cerramos el interruptor, el capacitor que está descargado se va a empezar a cargar. Entonces, ese momento va a pertenecer a un régimen que es transitorio, hasta que se termine de cargar ese capacitor. Y luego, cuando ya esté cargado, pasaríamos a un régimen permanente. Es decir, que hay dos instancias. Por eso está la pregunta A y la pregunta B. Bueno, entonces vamos a ir a la primera pregunta, que es cuando tenemos un régimen transitorio, que es mientras se está cargando ese capacitor. ¿Qué va a pasar durante el régimen transitorio? Cerramos el interruptor. Entonces va a empezar a circular corriente por este circuito. Ahora, el capacitor actúa como si no existiera, es decir, como un hilo de corriente. O sea, no hay oposición acá. Entonces la corriente, cuando llegue a este nodo, va a preferir circular por este camino. Es decir, que esta resistencia es como si no estuviera, porque por ahí no va a circular corriente. O sea que tendríamos, vamos a dibujar cómo nos quedaría el circuito. Tendríamos la resistencia de 4 ohms y hacia el capacitor. ...6 microfaradios. Bien, entonces, para calcular la corriente, utilizamos la ley de Ohm. Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Estamos en corriente continua. El voltaje es de 12 volts de la fuente, dividido la resistencia de 4 ohms. Quiere decir que circularán 3 amperes. Bueno, ¿qué pasó ahora? Vamos a ir al régimen permanente. Entonces esto es mientras está cargando. Una vez que el capacitor se termina de cargar, actúa como un aislante, es decir, como si el circuito estuviera cortado, abierto. Entonces ya no va a circular más corriente por ese capacitor y la corriente va a circular por este camino, o sea, por la otra resistencia, ¿sí? Entonces es como que esto en este momento ya no estaría y tendríamos una resistencia equivalente en serie de 4 ohms más 8 ohms, o sea, 12 ohms. Si calculamos la intensidad de corriente, va a ser igual a 12 volts dividido 12 ohms, o sea, 1 ampere, que era lo que nos preguntaban. Averigua la corriente que circula por la batería luego de ese periodo transitorio. Bien. Vamos a ir de nuevo a la pizarra y ahora vamos a ver a qué potencial se cargó el capacitor. Bien, el capacitor está conectado en paralelo con esa resistencia. Es decir, que el voltaje va a ser el mismo. ¿Y cuál es el voltaje? Vamos a ponerle acá a B.
Bien, el voltaje AB es I, intensidad de corriente, por R. ¿Qué R? La resistencia de 8 ohms, que es la que está entre los puntos A y B. ¿Y qué intensidad de corriente? La intensidad de corriente son el 1 amper, ¿sí? Porque es la intensidad que circula una vez que el capacitor ya está cargado. Por lo tanto, tendríamos 1 amper por 8 ohms, es decir, 8 volts. O sea que acá hay 8 volts en AB, hay 8 volts en el capacitor, y por ley de Kirchhoff tendríamos que 12 volts menos el voltaje en la resistencia de 4, vamos a poner así, menos el voltaje en la resistencia de 8 o en el paralelo. Esto tiene que ser igual a 0. Esta es la ley de la conservación de la energía de Kirchhoff. Por lo tanto, si el voltaje en el paralelo es de 8 volts, quiere decir que el voltaje, la caída de tensión en la resistencia de 4 ohms, va a ser lo que resta, o sea, 4 volts. Bien, y aquí quedaría el ejercicio resuelto. Nos vemos en otro ejercicio.